Me gustas desde el día 1, reveló la heredera al chofer. Nunca lo notaste. Detén el auto. La voz de Renata salió quebrada. Adrián frenó en seco. Señorita Villarreal, se encuentra... Detén el auto, por favor. La lluvia golpeaba el parabrisas como balas. Adrián orilló el Mercedes en una calle vacía de Polanco. Las luces de la ciudad se difuminaban tras el agua. Renata abrió su puerta antes de que él pudiera moverse. Señorita, está lloviendo. Permítame abrirle el para... No, salió del auto. La lluvia la empapó en segundos, pegando su vestido blanco a su cuerpo. Adrián bajó corriendo, olvidando el protocolo. ¿Qué hace? Se va a enfermar. Me gustas desde el día 1. El mundo se detuvo. La lluvia siguió cayendo, pero Adrián dejó de sentirla. ¿Qué? Me gustas desde el primer día que te vi. Nunca lo notaste. Renata temblaba. No sabía si por el frío o por las palabras que había guardado durante 2 años. Señorita Villarreal, usted no puede. Cada pregunta sobre tus libros, cada ruta larga que inventé, cada vez que te pedí que me llevaras a lugares que no necesitaba ir, las lágrimas se mezclaban con la lluvia en sus mejillas. ¿De verdad creíste que era casualidad? Adrián retrocedió un paso. Su gorra de chofer chorreaba agua. No puede decir estas cosas. Soy su empleado, usted es... Dime que no sentiste nada. Dime que todas esas conversaciones no significaron nada para ti. Renata. Era la primera vez que decía su nombre sin el señorita adelante. Ella sintió que el corazón se le salía del pecho. Dímelo y me subo al auto. Nunca volveremos a hablar de esto. Adrián cerró los ojos. Cuando los abrió tenían una intensidad que ella nunca había visto. No puedo. ¿Por qué no? Porque estaría mintiendo. Renata dio un paso hacia él, luego otro. Quedaron a centímetros de distancia, como en la imagen que había vivido 1000 veces en sus sueños. Entonces dime la verdad. 2 años antes, Renata bajó las escaleras de la mansión Villarreal exactamente a las 7 de la mañana. Su padre había contratado un nuevo chofer después de que el anterior renunciara. Buenos días, señorita Villarreal. Levantó la vista. El hombre frente al auto era diferente a los choferes anteriores. Más joven, tal vez 30 años, postura militar, ojos inteligentes que la miraban con respeto profesional, nada más. Buenos días. Mi nombre es Adrián Soto. Estaré a su servicio. Algo en su voz la hizo detenerse. Era tranquila, educada, pero había algo más. Una dignidad que no se enseñaba en las escuelas de choferes. ¿A dónde la llevo hoy? A la oficina. El trayecto tomaba 15 minutos normalmente. Renata se sorprendió cuando, al llegar, habían pasado 25. Tomaste una ruta diferente. Había tráfico en Reforma. Perdone si llegó tarde. No había tráfico. Ella lo sabía porque revisó su teléfono, pero no dijo nada. Al día siguiente preguntó, ¿qué lees? Adrián la miró por el retrovisor. Disculpe, vi un libro en el asiento delantero ayer. ¿Qué lees? García Márquez. El amor en los tiempos del cólera. ¿Te gusta? Es la 3ª vez que lo leo. Renata sonrió. Ningún chofer anterior había leído a García Márquez. ¿Por qué 3 veces? Porque cada vez encuentro algo nuevo. Esa conversación duró 5 minutos. Al día siguiente, duró 10. A la semana, 15. Renata empezó a inventar destinos. Necesito pasar por una librería. Necesito recoger unos documentos en San Ángel. ¿Podrías llevarme a Coyoacán? Quiero caminar un rato. Adrián nunca preguntó por qué. Solo manejaba, contestaba sus preguntas, la escuchaba cuando necesitaba hablar. Un mes después, Renata se descubrió eligiendo su ropa, pensando en si él la vería en el retrovisor. 3 meses después, esperaba las mañanas solo por escuchar su voz diciendo, «Buenos días, señorita Villarreal». 6 meses después, supo que estaba enamorada. 1 año después, seguía sin poder decírselo. Presente. La verdad, Adrián respiró profundo. La lluvia había empapado su uniforme negro. La verdad es que dejé de escuchar música en el auto hace 1 año y medio. ¿Por qué? Porque prefería memorizar tu voz, cada risa, cada suspiro cuando estabas cansada. Renata sintió que las piernas le temblaban. La verdad es que tomaba rutas largas a propósito, porque 5 minutos más contigo valían la pena, aunque me despidieran por llegar tarde. Adrián, la verdad es que he rechazado 3 ofertas de trabajo mejor pagadas porque no soportaba la idea de no verte cada mañana. Dio un paso hacia ella. La verdad es que cada noche
repaso nuestras conversaciones como si fueran lo único real en mi vida. Otro paso. Y la verdad es que llevo 2 años enamorado de ti, sabiendo que era imposible, sabiendo que te perdería si lo decía. Renata no supo quién cerró la distancia primero, solo supo que sus labios se encontraron bajo la lluvia, 2 años de silencio rompiéndose en un beso que sabía a desesperación y anhelo. Las manos de Adrián temblaban al tocar su rostro, las de ella se aferraban a su chaqueta de chofer como si fuera a desaparecer. Cuando se separaron, ambos respiraban como si hubieran corrido kilómetros. ¿Y ahora qué?, susurró Renata. Adrián apoyó su frente contra la de ella. No lo sé, pero ya no puedo fingir que no siento esto. Yo tampoco. Se quedaron así, empapados, temblando, abrazados junto al auto negro mientras la ciudad seguía su ritmo indiferente. Renata sabía que mañana todo sería diferente, que su familia estallaría, que el mundo que conocía se desmoronaría, pero en ese momento, bajo la lluvia, sosteniendo al hombre que amaba en secreto durante 2 años, no le importó. «Llévame a casa», dijo finalmente. Adrián asintió, abrió su puerta olvidando que sus manos todavía temblaban. El trayecto de regreso fue silencioso, pero sus ojos se encontraban cada 3 segundos en el retrovisor. Cuando llegaron a la mansión Villarreal, Renata no bajó inmediatamente. «Mañana todo cambia, ¿verdad?» «Sí». «¿Te arrepientes?» Adrián volteó completamente para mirarla. Sus ojos oscuros brillaban con algo que ella nunca había visto. ¿De besarte? Jamás. De no hacerlo hace 2 años. Cada día. Renata salió del auto con el corazón latiéndole tan fuerte que pensó que se le saldría del pecho. Subió las escaleras de la mansión sabiendo que su vida acababa de dividirse en 2, antes y después de esa noche bajo la lluvia. No sabía que al día siguiente su padre le anunciaría su matrimonio arreglado. No sabía que tendría que elegir entre el amor de su vida y todo lo que había conocido. Solo sabía que por primera vez en 28 años se sentía completamente viva. Renata no durmió. Cada vez que cerraba los ojos, sentía los labios de Adrián sobre los suyos. A las 7 de la mañana bajó las escaleras con el estómago hecho un nudo. Adrián ya estaba junto al auto. Sus ojos se encontraron y el aire se volvió eléctrico. «Buenos días, señorita Villarreal». La formalidad dolió como una bofetada. «Buenos días, Adrián». El trayecto fue tortura. Cada semáforo en rojo era una eternidad. Sus miradas se cruzaban en el retrovisor y se apartaban rápidamente. «Sobre anoche», comenzó él. «No te arrepientas. Por favor, no te arrepientas». «No me arrepiento, pero tenemos que hablar de... Lo sé, esta noche, después del trabajo». Adrián asintió. Sus manos apretaban el volante con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Cuando llegaron a la oficina, Renata tocó su hombro al bajar. Fue apenas un segundo, pero Adrián cerró los ojos como si el contacto le quemara. «A las 6», susurró ella. «A las 6». Renata apenas pudo concentrarse en el trabajo. Firmó documentos sin leerlos. Canceló 2 juntas. A las 3 de la tarde, su secretaria entró con un mensaje. «Su padre solicita su presencia en la cena familiar esta noche. 7 en punto. Dice que es importante». El estómago de Renata se hundió. ¿Mencionó el motivo? Algo sobre un invitado especial. Gonzalo Villarreal presidía la mesa como siempre, con Luciana a su derecha, pero había un tercer lugar servido. «Llegas tarde», dijo su padre sin levantar la vista del vino. «Son las 7:02. Un Villarreal no llega tarde ni siquiera 2 minutos». Renata se sentó. Su madre le dedicó una sonrisa tensa. «Tu padre tiene buenas noticias, querida». «¿Ah, sí?» La puerta del comedor se abrió. Entró un hombre de 30, traje impecable, sonrisa de revista. «Renata, te presento a Sebastián Torres. Su familia y la nuestra han decidido unir fuerzas». Sebastián le extendió la mano. Su apretón duró 3 segundos más de lo necesario. «Un placer finalmente conocerte. Tu padre habla maravillas de ti». «¿Finalmente?» Gonzalo carraspeó. «Sebastián y yo hemos estado en negociaciones desde hace meses. Su cadena hotelera y nuestro grupo automotriz tienen mucho que ganar con una alianza». «Una alianza empresarial», dijo Renata lentamente. «Y familiar», agregó Sebastián, sentándose demasiado cerca de ella. «Hemos acordado un periodo de 3 meses para que se conozcan mejor», continuó Gonzalo. «¿Acordado?» «Antes del anuncio oficial de compromiso». El tenedor de Renata cayó al plato con estruendo. «Perdón, es una excelente oportunidad, Renata», intervino Luciana.
Sebastián es un hombre de negocios excepcional, educado en el extranjero, de buena familia. Renata miró a su padre con incredulidad. ¿Me estás vendiendo? No seas dramática. Estoy asegurando tu futuro. Mi futuro no está en venta. Sebastián rió como si hubiera hecho un chiste. Tienes carácter. Me gusta eso en una mujer. La forma en que dijo mujer hizo que la piel de Renata se erizara. La cena fue un infierno. Sebastián monopolizaba la conversación, hablando de sus hoteles, sus viajes, sus planes para expandir el imperio familiar. Por supuesto, cuando nos casemos, esperaré que dejes tu posición en la empresa, dijo entre el plato fuerte y el postre. Disculpa, una esposa debe enfocarse en el hogar, en dar herederos. Renata sintió bilis subir por su garganta. No voy a dejar mi trabajo. Todavía no eres mi esposa. Hay tiempo para discutir estos detalles. Gonzalo sonrió como si todo fuera perfectamente razonable. Cuando sirvieron el café, Adrián entró para llenar las tazas. Era parte del personal de la casa en eventos familiares. Sebastián lo miró de arriba abajo. Nuevo chofer, Gonzalo. 2 años ya. Muy eficiente. Se ve joven. ¿Cuántos años tienes, muchacho? Adrián mantuvo la voz neutral. 32, señor. ¿Casado? No, señor. Inteligente. El matrimonio es para hombres que pueden mantener a una familia. Sebastián rió. Gonzalo se unió. Renata apretó la servilleta con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Los choferes deberían saber su lugar, ¿no crees, Renata? Ella levantó la vista. Adrián la miraba con una expresión cuidadosamente vacía. Creo que cada persona merece respeto sin importar su trabajo. ¡Qué noble de tu parte! Sebastián le palmeó la mano. Pero el mundo real no funciona así. Hay clases, jerarquías, gente que nace para mandar y gente que nace para obedecer. Renata retiró su mano bruscamente. Disculpen, necesito aire. Salió antes de que alguien pudiera detenerla. Gonzalo la encontró en su estudio 10 minutos después. ¿Qué fue esa escena? No voy a casarme con él. No es una petición, Renata. Soy mayor de edad, no puedes obligarme. Puedo cortarte financieramente, puedo sacarte de la empresa. Tengo acciones de mi fideicomiso. Me diste el 15% cuando cumplí 25. Gonzalo se acercó peligrosamente. ¿Crees que el 15% te hace independiente? Eres una niña jugando a los negocios. Soy tu hija, eres mi heredera, y vas a hacer lo que es mejor para esta familia. ¿Qué es mejor o qué es mejor para ti? Son lo mismo. Renata respiró profundo. Era ahora o nunca. No voy a casarme con Sebastián porque estoy enamorada de otra persona. El silencio fue sepulcral. Gonzalo se quedó inmóvil. ¿Qué dijiste? Que estoy enamorada. ¿De quién? Renata levantó la barbilla. De Adrián. ¿Adrián quién? Adrián Soto, mi chofer. La bofetada la tomó por sorpresa. Nunca en su vida su padre la había golpeado. ¿Te has vuelto loca? Luciana entró corriendo al escuchar el golpe. ¿Qué está pasando? Tu hija ha perdido la razón. Dice que está enamorada del chofer. Renata no. Luciana se llevó la mano a la boca. Es una fase, continuó. Una obsesión inapropiada. Lo despediré mañana mismo. No es una fase, gritó Renata. Lo amo. No sabes lo que es el amor, rugió Gonzalo. Ese hombre es un empleado. Un don nadie que probablemente te está manipulando. No me está manipulando. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo llevas en esta aventura sórdida? No es sórdida. ¿Y 2 años? ¿2 años? Luciana parecía al borde del desmayo. 2 años viviendo bajo mi techo, mintiendo, revolcándote con el personal. No me he revolcado con nadie. Las lágrimas corrían por las mejillas de Renata. Nos besamos ayer. Una vez. Eso es todo. Eso es suficiente. Gonzalo caminaba de un lado a otro como animal enjaulado. Lo voy a destruir. Voy a asegurarme de que nunca consiga trabajo en esta ciudad. Si lo tocas, juro que... ¿Qué? ¿Qué vas a hacer? Elegir a ese hombre sobre tu familia, sobre tu apellido. Si tengo que hacerlo, sí. Gonzalo se acercó hasta quedar a centímetros de su cara. Entonces ya no eres mi hija. Le dio la espalda y salió del estudio dando un portazo. Luciana se quedó, mirando a Renata con una mezcla de decepción y lástima. ¿Por qué, Renata? ¿Por qué un chofer? Porque me ve, mamá. Me ve a mí, no al apellido Villarreal. Eso no es suficiente para construir una vida. Para mí sí lo es. Luciana negó con la cabeza y salió, dejando a Renata sola. Renata se dejó caer en el sofá, sollozando.
No escuchó la puerta abrirse. «Renata». Levantó la vista. Adrián estaba ahí, con el uniforme todavía puesto, los ojos llenos de dolor. «Lo escuché todo. Estaba afuera cuando...» «No importa». Se limpió las lágrimas torpemente. «Importa. Tu padre va a despedirme. Va a destruirme. No voy a dejar que...» «Ya lo hiciste». Adrián se arrodilló frente a ella. «Acabas de perder a tu familia por mí. Los perdí el momento en que me pidieron que fuera alguien que no soy». Adrián le tomó el rostro entre las manos. «Esto va a ponerse peor antes de mejorar. Lo sé. Vas a arrepentirte». «Nunca, Renata». Ella lo besó, desesperada, aferrándose a él como si fuera lo único sólido en un mundo que se desmoronaba. Cuando se separaron, Adrián apoyó su frente contra la de ella. «¿Qué vamos a hacer?» «No lo sé, pero lo vamos a hacer juntos». Afuera del estudio, Gonzalo Villarreal hacía llamadas a la agencia de choferes, a sus contactos en la industria, a cada persona que pudiera cerrarle las puertas a Adrián Soto. La guerra apenas comenzaba. Adrián llegó a las 6 de la mañana, no para trabajar, para renunciar. Renata bajó corriendo las escaleras cuando lo vio junto al auto. «No, Renata, sé lo que vas a decir, y la respuesta es no». Adrián sacó un sobre del bolsillo de su chaqueta. «Mi renuncia, efectiva inmediatamente. No la acepto». «No necesitas aceptarla, ya hablé con recursos humanos». Renata le arrebató el sobre y lo rompió. «No te voy a dejar ir. No es tu decisión. Eres mi empleado, claro que es mi decisión». Adrián dio un paso atrás, creando distancia entre ellos. «No puedo quedarme». «¿Por qué no? Ya saben, ya explotó. ¿Qué más da? Porque cada día que me quede aquí tu padre va a usarlo en tu contra». «No me importa lo que piense mi padre. Debería importarte. Es tu familia. Tú eres mi elección». Las palabras quedaron suspendidas en el aire de la mañana. Adrián cerró los ojos. «Si me quedo, me voy a convertir en el hombre que todos creen que soy, el oportunista, el que se aprovechó de la patrona. Nadie piensa eso. Tu padre sí, y si me quedo va a destruirte solo para destruirme a mí». Renata sintió pánico trepar por su garganta. «Entonces buscaremos otra posición, en otra área, en...» «No. ¿Por qué eres tan terco?» «Porque necesito hacer esto con dignidad». Adrián finalmente la miró. Sus ojos estaban rojos. «Necesito probar que no soy lo que tu padre dice. No solo a él, a mí mismo. No tienes nada que probar». «Sí tengo, porque una parte de mí se siente exactamente como él dice». «Eso es ridículo». «¿Lo es? Soy tu empleado. Gano en un mes lo que tú gastas en zapatos. No tengo educación universitaria. No tengo apellido. No tengo nada que ofrecerte excepto amor». Renata le tomó la mano. «Me ofreces amor, y eso vale más que todo lo demás». Adrián entrelazó sus dedos con los de ella. «Entonces déjame demostrarlo de la manera correcta. No como tu empleado, como tú igual. Ya eres mi igual. No ante los ojos del mundo. Y eso importa». Renata pasó el día en la oficina intentando encontrar una solución. Llamó a abogados, revisó contratos. Buscó cualquier forma de mantener a Adrián cerca sin que pareciera nepotismo. Nada funcionó. A las 5 de la tarde su asistente entró. «Adrián Soto dice que es su último día. Pregunta si necesita que la lleve a casa». Renata sintió que el mundo se le venía encima. «Sí, dile que sí». El trayecto comenzó en silencio. Adrián tomó la ruta panorámica automáticamente. La que pasaba por Chapultepec, rodeaba el lago, subía a las lomas. La ruta que siempre usaba cuando querían más tiempo juntos. «¿Recuerdas la primera vez que te pregunté por qué leías García Márquez?», dijo Renata. «Segundo día de trabajo. Pensé que eras el chofer más culto que había conocido. Pensé que eras la única heredera en el mundo que se molestaba en preguntar». Renata rió, pero el sonido salió quebrado. «¿Cuándo supiste? ¿Que me gustabas?». «Sí». Adrián se detuvo en un semáforo en rojo. La miró por el retrovisor. «El día 17. Me pediste que te llevara a una librería en Coyoacán. Me acuerdo. Cuando saliste traías 3 libros. Uno era 100 años de soledad. Ya lo tenía». «Lo sé, lo habías mencionado 2 días antes». Renata sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. «Compraste otro ejemplar porque sabías que era mi favorito. Pensé, esta mujer me está viendo. Te estaba viendo, nunca dejé de verte». El semáforo cambió a verde, pero Adrián no avanzó hasta que alguien tocó el claxon. «¿Y tú cuándo supiste?». «Semana 3», respondió Renata. «Fue un martes. Yo vi y cuando llegué al auto,
Tenías una toalla lista. Dijiste, sabía que iba a llover, no quiero que se enferme. Era mi trabajo. No, tu trabajo era manejar, pero te importé lo suficiente para preparar esa toalla. Adrián tragó saliva. Y ahí supe que estaba en problemas. Pasaron por el lago de Chapultepec. Las luces de la ciudad empezaban a encenderse. ¿Qué vas a hacer?, preguntó Renata. Tengo ahorros de estos 2 años, suficiente para 6 meses si soy cuidadoso. ¿Y tu mamá? La mandíbula de Adrián se tensó. Acaba de terminar el tratamiento principal. Está estable. Solo necesita medicamentos de mantenimiento ahora. ¿Y si consigo? No, Renata. No voy a aceptar tu dinero. No es caridad. Para el mundo sí lo sería. Renata quiso gritar de frustración. ¿Y nosotros? Vamos a encontrar la manera. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? No lo sé todavía, pero no voy a rendirme. Prométemelo. Adrián detuvo el auto frente a la mansión Villarreal por última vez. Se volteó completamente para mirarla. Te prometo que voy a trabajar cada día para convertirme en el hombre que mereces. Ya eres ese hombre. Entonces en el hombre que el mundo acepte para ti. Se inclinó y la besó. Fue un beso suave, triste, que sabía a despedida. «Te amo», susurró contra sus labios. «Te amo», respondió Renata. Adrián abrió su puerta. Ella bajó sintiéndose como si le arrancaran el corazón. Lo vio alejarse en el auto. No el Mercedes de la familia Villarreal. Su propio auto viejo, un Tsuru del 2010 que apenas arrancaba. Renata se quedó en la entrada hasta que las luces traseras desaparecieron. 3 semanas después, Renata apenas reconocía su vida. Gonzalo había contratado un chofer nuevo, un hombre de 50 años, profesional, mudo, que jamás preguntaba qué leía, que tomaba siempre la ruta más corta. Sebastián aparecía sin avisar, en la oficina, en restaurantes donde ella almorzaba, en eventos sociales. Solo pasaba por aquí, decía siempre, pero Renata sabía la verdad. Su padre lo había puesto a vigilarla. «Deberíamos cenar esta noche», dijo Sebastián, apareciendo en su oficina un jueves. «Estoy ocupada. Cancela. Somos una pareja comprometida. Necesitamos ser vistos juntos». «No somos una pareja. Todavía. Pero el tiempo corre, Renata». Se inclinó sobre su escritorio. «Demasiado cerca. 3 meses», dijeron nuestros padres. «Ya pasó 1. No voy a casarme contigo». «Eso es lo que dices ahora». Sebastián le acarició la mejilla. Ella se apartó bruscamente. «No me toques. Soy tu futuro esposo. Puedo tocarte cuando quiera. Sal de mi oficina». «¿O qué? ¿Vas a llamar a tu chofercito?», rió. «Oh, espera. Lo despediste. O más bien, huyó como la rata que era». Renata se puso de pie tan rápido que la silla cayó. «Vete, ahora». Sebastián levantó las manos en gesto de rendición. «Tranquila, solo vine a invitarte a cenar. Nos vemos mañana en el club. ¿Tu padre y el mío juegan golf?», salió silbando. Renata se dejó caer en su silla temblando de rabia. Su teléfono no tenía mensajes. No había tenido mensajes de Adrián en 21 días. 21 días sin su voz, sin sus ojos en el retrovisor, sin saber si estaba bien, si la extrañaba, si seguía amándola. Se sentía como si estuviera ahogándose en cámara lenta. Esa noche, Gonzalo la llamó a cenar. No era invitación, era orden. «Sebastián me dice que sigue siendo difícil. Sebastián debería aprender a aceptar un no. No hay no en esta situación, Renata. Siempre hay no. ¿Sigues pensando en él, en el chofer?». Renata no respondió. Su silencio fue respuesta suficiente. «¡Qué patético!». Gonzalo cortó su carne con violencia. «Ese hombre ya te olvidó. Probablemente ya tiene otra patrona. Otra mujer ingenua con dinero. No lo conoces. Conozco su tipo. Y ya se dio cuenta de que contigo no había futuro. Te equivocas». «¿Ah, sí? Entonces, ¿por qué no ha intentado contactarte?». La pregunta se clavó como cuchillo, porque Renata se había hecho la misma pregunta 100 veces. Porque le pedí espacio. Era mentira. Nunca le había pedido eso, pero necesitaba que su padre dejara de ganar. «Claro», Gonzalo sonrió. «Sigue mintiéndote si eso te ayuda a dormir». Renata subió a su habitación sin terminar la cena. Se sentó en la cama con el teléfono en la mano. Escribió y borró mensajes a Adrián 20 veces. «¿Estás bien?». Borrar. «Te extraño». Borrar. «Por favor, dime que sigues ahí». Borrar. Al final, no envió nada, porque tenía miedo de que su padre tuviera razón. Tenía miedo de que Adrián se hubiera dado cuenta de que ella no valía la pena. Afuera,
En un departamento pequeño al sur de la ciudad, Adrián miraba su teléfono con el mismo miedo, queriendo escribir, sin atreverse, pensando que tal vez ella había decidido que su padre tenía razón, que él no era suficiente. Dos personas enamoradas, separadas por miedo y orgullo, mientras el reloj seguía corriendo. Adrián recogió a su sexto pasajero del día a las 2 de la tarde. Una mujer con 3 niños gritando. El trayecto de 20 minutos se sintió como una eternidad. La propina fue de 10 pesos. Estacionó el taxi prestado en una esquina de la Narvarte y contó el dinero del día. 300 pesos. Menos la renta del taxi le quedaban 150. 2 años atrás ganaba eso en 1 hora. Su teléfono vibró. Un mensaje de la compañía de taxis. Turno nocturno disponible. ¿Interesado? Aceptó sin pensarlo. Necesitaba el dinero. A las 8 de la noche llegó al departamento que compartía con otros 2 choferes. 40 metros cuadrados, 2 colchones en el piso, una estufa que apenas funcionaba. Se duchó con agua fría porque el calentador estaba descompuesto. Comió una torta de frijoles que le había sobrado del desayuno. A las 9 salió hacia el hospital. Marina Soto estaba sentada en la sala de espera de consulta externa cuando llegó. «Llegas tarde. El tráfico estaba». «Mentiroso, te quedaste dormido en el taxi otra vez». Adrián se dejó caer en la silla junto a ella. Marina le tocó la cara con preocupación. «Estás más delgado. ¿Cuándo comiste algo decente?» «Ayer». «Otra mentira». «Mamá». Mamá. Llevo 60 años en este mundo. Sé reconocer a un hombre con el corazón roto». Adrián cerró los ojos. «Estoy bien. ¿Es por la chica del trabajo anterior? ¿La de la familia rica? ¿Cómo sabes?» «Porque llevas 2 meses suspirando su nombre cuando crees que estoy dormida». Marina le tomó la mano. «Cuéntame». Y Adrián, exhausto, solo, sin nadie más en el mundo, le contó todo. La lluvia, el beso, la familia, la renuncia. Cuando terminó, Marina estaba llorando. «Ay, mi hijo. Hice lo correcto, ¿verdad? Renunciar, alejarme, darle espacio para... ¿Correcto para quién? Para ella, para todos. ¿Y para ti? ¿Para tu corazón?» Adrián no tenía respuesta. Marina le apretó la mano. «Cuando tu padre murió, la gente me decía que lo olvidara, que siguiera adelante, que era joven, que encontraría a otro. No es lo mismo. No, el amor es amor, mi hijo. No importa cuánto tiempo dure, no importa qué tan complicado sea. Pero su familia... ¿Y qué? ¿Su familia es más importante que lo que sienten? Ella merece a alguien mejor». Marina le dio un golpe en el brazo. «¿Mejor que mi hijo? Imposible». A pesar de todo, Adrián sonrió. «Soy un chofer de taxi sin educación universitaria, viviendo en un cuarto compartido. Ella es una heredera. Ella es una mujer enamorada. Y tú eres un tonto si crees que el dinero importa más que eso. Mamá, la amas. Con todo lo que soy. Con... ¿Qué entonces? ¿Por qué estás aquí hablando conmigo en lugar de estar con ella?» La pregunta se quedó flotando en el aire esterilizado del hospital. Renata llevaba 3 días siguiendo al investigador privado antes de tener el valor de pedirle un reporte. Usó dinero de su cuenta personal, no del fideicomiso, no de la empresa, nada que su padre pudiera rastrear. ¿Qué encontró? El investigador, un hombre de 50 años con cara de haber visto demasiado, sacó una carpeta. Adrián Soto, 32 años. Actualmente trabaja para Taxis Rápido del Sur. Le mostró fotos. Adrián subiendo a un taxi destartalado. Adrián comiendo tacos en la calle. Adrián entrando a un edificio que se caía a pedazos. Vive en un departamento compartido en la Narvarte. Renta, 2,000 pesos mensuales. Renata sintió que se le revolvía el estómago. ¿Compartido? Con otros 2 choferes, trabaja dobles turnos, a veces triples. ¿Por qué? Su madre, Marina Soto, 60 años. Diabetes tipo 2 que requiere tratamiento constante. El investigador le mostró más fotos. Adrián en el hospital, comprando medicamentos en la farmacia, contando billetes arrugados. Todo lo que gana, excepto lo mínimo para sobrevivir, lo envía para su tratamiento. Renata sintió lágrimas quemar sus ojos. ¿Algo más? Sí, y esto es interesante. El investigador sacó otro folder. Adrián Soto aplicó para una beca de estudios nocturnos en la UNAM, Ingeniería Mecánica, y fue rechazado. Pero aquí está lo raro. Sus calificaciones del examen de admisión estaban en el percentil 98. Entonces, ¿por qué lo rechazaron? Porque alguien con mucha influencia se aseguró de que no entrara.
El investigador le mostró documentos, emails, llamadas. Gonzalo Villarreal contactó al director de admisiones 3 días después de que usted tuvo la confrontación familiar. Renata sintió que la habitación giraba. ¿Mi padre saboteó su beca? No solo eso, también lo puso en una lista negra en la industria de choferes privados. ¿Qué? Llamó a todas las agencias principales. Les dijo que Adrián Soto era poco confiable, que había intentado extorsionar a una familia. Eso es mentira. Lo sé, pero su padre tiene poder, y nadie quiere contratar a alguien con esa reputación. Renata se levantó de golpe, tirando la silla. ¿Por qué no puede conseguir trabajo decente? Por eso maneja un taxi. Es lo único que quedó. Necesito ver esto por mí misma. Renata esperó afuera del edificio de Adrián durante 2 horas antes de que llegara. Eran las 11 de la noche. Adrián bajó del taxi tambaleándose de cansancio. Se veía 10 años más viejo, más delgado, con ojeras profundas. Renata casi salió del auto, casi corrió hacia él, casi gritó su nombre, pero se detuvo, porque vio lo que su amor le había costado. Vio como un hombre que solía pararse derecho como militar, ahora arrastraba los pies. Vio cómo sus manos temblaban mientras buscaba las llaves. Vio el precio de amarla, y supo que esperar, que tener esperanza pasiva, que rezar por un milagro, no era suficiente. Su padre no se iba a detener. Iba a seguir destruyendo a Adrián hasta que no quedara nada, a menos que ella hiciera algo. Llegó a su departamento a medianoche. Se había mudado 2 semanas atrás, incapaz de seguir en la mansión familiar. Era modesto para sus estándares, un 2 ambientes en la Roma Norte, pero era suyo. Sacó la carpeta que guardaba en el cajón más seguro, documentos del fideicomiso que su abuelo le había dejado. 15% de las acciones de Grupo Villarreal Automotriz. Irrevocables, suyas desde que cumplió 25. En papel valían millones. En práctica nunca las había usado, hasta ahora. Sacó su laptop y empezó a investigar. Leyes corporativas, derechos de accionistas, mecanismos de votación. A las 3 de la mañana tenía un plan. No era perfecto, era arriesgado. Podía costarle todo, pero quedarse quieta mientras su padre destruía al hombre que amaba no era opción. Abrió su teléfono, buscó en sus contactos, encontró el número de Mauricio Zamora, miembro del consejo directivo que siempre había votado en contra de las expansiones agresivas de su padre. Escribió un mensaje: «Necesito hablar contigo. Es urgente y beneficioso para ambos». La respuesta llegó 5 minutos después. «Mañana, 10 de la mañana, Café Sorrento». Renata cerró la laptop y se quedó mirando por la ventana. En algún lugar de esta ciudad, Adrián dormía en un colchón en el piso, soñando con ella. En algún lugar su padre dormía tranquilo creyendo que había ganado. En algún lugar, Sebastián planeaba su próximo movimiento posesivo. Pero aquí, en su departamento, Renata Villarreal dejó de ser la hija obediente y se convirtió en una mujer dispuesta a luchar. Miró el reloj. 4 de la mañana. En 6 horas comenzaba la guerra, y esta vez ella no iba a perder. Mauricio Zamora llegó puntual al Café Sorrento. 60 años, socio fundador, amigo del abuelo de Renata. «Nunca pensé que me buscarías», dijo sentándose. «Nunca pensé que tendría que hacerlo. Tu padre me contó sobre tu situación personal». Renata apretó la taza de café. «¿Y qué te dijo exactamente?» «Que estabas pasando por una crisis. Enamoramiento inapropiado. Rebeldía juvenil. Tengo 28 años. No es rebeldía juvenil». Mauricio sonrió. «Lo sé, por eso acepté verte». Renata sacó una carpeta, la deslizó sobre la mesa. «¿Qué sabes de la alianza con Torres Hoteles?» «Que tu padre lleva meses negociándola. Que involucra tu matrimonio con Sebastián Torres. ¿Y qué sabes de los números?» Mauricio abrió la carpeta. Su expresión cambió conforme leía. «¿De dónde sacaste esto?» «Tengo mis fuentes. ¿Es legítimo? Si estos documentos son reales...» «Dios mío, Renata. ¿Qué ves? Préstamos disfrazados de inversiones. Paraísos fiscales. No es ilegal técnicamente, pero es éticamente cuestionable. Extremadamente y arriesgado. Si esto sale mal, podríamos perder millones». Renata se inclinó hacia adelante. «¿Cuántos votos necesito para forzar una revisión?» 40% para convocar junta extraordinaria. 51% para cambios estructurales. Tengo 15% de mis acciones del fideicomiso. Tu padre tiene 35%.
El resto está disperso entre 7 accionistas. ¿Cuántos votarían contra mi padre? Mauricio pensó cuidadosamente. Yo, definitivamente. Patricia Ruiz también ha estado preocupada por la expansión agresiva. Roberto Campos votaría con nosotros si los números lo respaldan. ¿Eso es suficiente? Entre los 4 tendríamos 42%. Suficiente para la Junta, no para cambios mayores, pero suficiente para exponer el riesgo, para detener la Alianza Torres. Suficiente para eso, sí. Renata respiró profundo. ¿Me ayudarás? ¿Sabes lo que le estás haciendo a tu padre? Estoy salvando la empresa de una decisión imprudente. Estás declarándole la guerra. Él me la declaró primero. Mauricio cerró la carpeta. Tu abuelo estaría orgulloso. Está bien, cuenta conmigo. Los siguientes 10 días fueron un torbellino. Reuniones secretas con Patricia Ruiz en restaurantes discretos, llamadas nocturnas con Roberto Campos, revisando proyecciones financieras, consultas con abogados corporativos sobre procedimientos legales. Renata durmió 4 horas por noche. Comió cuando se acordaba. Vivió de café y adrenalina. No contactó a Adrián. No podía. No hasta saber si esto funcionaba. Sebastián seguía apareciendo, cada vez más insistente. El reloj corre, Renata. 2 meses y medio ya. No va a haber boda. Eso dices ahora. Le tomó la muñeca con fuerza. Pero yo siempre consigo lo que quiero. Renata se liberó de un tirón. Esta vez no. La junta extraordinaria se convocó para un martes a las 3 de la tarde. Gonzalo entró a la sala de juntas sin saber nada. Esperaba la reunión trimestral rutinaria. Su cara cuando vio a Renata al frente fue de confusión pura. ¿Qué haces ahí? Ejerciendo mis derechos como accionista. He convocado esta junta bajo el artículo 42 de los estatutos corporativos. ¿Qué? Mauricio se puso de pie. Renata Villarreal, respaldada por un 42% de acciones, ha solicitado revisión de la alianza propuesta con Torres Hoteles. El rostro de Gonzalo se puso rojo. Esto es absurdo. Renata, sal de ahí inmediatamente. Siéntate, papá. Esto es completamente legal. Es un berrinche, no voy a... Siéntate. La voz de Patricia Ruiz cortó el aire. O la junta procederá sin ti. Gonzalo se sentó, temblando de furia. Renata abrió su presentación. Números, gráficas, documentos. La Alianza Torres involucra préstamos estructurados de manera cuestionable. Son inversiones estándar, interrumpió Gonzalo. Silencio hasta que termine, dijo Roberto Campos. Renata continuó señalando cada irregularidad, cada riesgo, cada bandera roja. Adicionalmente, esta alianza depende de un matrimonio personal que yo rechazo. Tu vida personal no es asunto de esta junta, escupió Gonzalo. Lo es cuando condiciona acuerdos de millones de dólares. Mauricio tomó la palabra. Propongo lo siguiente. Suspensión de la Alianza Torres hasta auditoría independiente. Creación de división autónoma bajo dirección de Renata Villarreal para demostrar capacidad de gestión. Secundo la moción, dijo Patricia inmediatamente. Esto es un golpe de Estado, gritó Gonzalo. Esto es gobierno corporativo, respondió Renata. Algo que olvidaste cuando decidiste que tu venganza personal valía más que el bienestar de la empresa. ¿Venganza? ¿Porque no dejé que arruinaras la vida de ese hombre? ¿Porque elegiste a un chofer sobre tu familia? El silencio cayó sobre la sala. Renata levantó la barbilla. Elegí mi dignidad sobre tus manipulaciones. Hay diferencia. Procedamos a votación, dijo Mauricio rápidamente. Los votos se contaron. 42 a favor, 35 en contra, 23 abstenciones. La moción pasó. Gonzalo se puso de pie tan bruscamente que su silla cayó. Estás muerta para mí. Papá, no me llames así. Ya no tengo hija. Salió de la sala dando un portazo que hizo temblar las paredes. Renata llegó a su departamento a las 9 de la noche. Exhausta, victoriosa, vacía. Había ganado. Tenía su división independiente. Había detenido el matrimonio con Sebastián, pero seguía sola. Se dejó caer en el sofá y sacó su teléfono. El nombre de Adrián brillaba en la pantalla. Escribió: Gané. Tengo autonomía. Ya no pueden tocarte. Borró. Escribió: ¿Sigues ahí? ¿Sigues pensando en mí? Borró. Escribió: Te extraño tanto que duele respirar. Borró. Al final no envió nada, porque ¿qué tal si él había decidido que no valía la pena? ¿Qué tal si 2 meses de silencio le habían mostrado una vida mejor sin ella? Un golpe en la puerta la sacó de sus pensamientos.
probablemente su madre. Luciana había estado intentando mediar desde la junta. Abrió sin mirar por la mirilla. No era su madre. Era una mujer de 60 años, elegante a pesar de la ropa sencilla, con los mismos ojos oscuros que Adrián. Renata Villarreal. Sí. ¿Quién es usted? Marina Soto, la madre de Adrián. El mundo de Renata se detuvo. Necesitamos hablar sobre mi hijo. ¿Puedo pasar? Renata se hizo a un lado, incapaz de hablar. Marina entró y miró alrededor del departamento. Pequeño, modesto, nada que ver con la mansión Villarreal. Así que es cierto, dejaste todo por él. ¿Cómo me encontró? El investigador que contrataste. Se sintió mal por espiarlo. Le contó a Adrián. Adrián me lo contó a mí. Adrián no sabe que estoy aquí, y no puede saber. Marina se sentó en el sofá. Mi hijo se está muriendo por dentro. Renata sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Yo también. Entonces, ¿por qué están separados? Porque porque yo no quiero que sienta que lo estás rescatando, que eres su salvadora. Sí. Marina rió sin humor. Los hombres orgullosos, todos son iguales. No entiendo. Mi hijo te ama tanto que le da miedo. Le da miedo no ser suficiente. Le da miedo que un día te despiertes y te arrepientas. Nunca me arrepentiría. Entonces díselo, ve a buscarlo, dile que lo amas y que no te importa nada más. Pero su orgullo, al diablo su orgullo. Marina tomó las manos de Renata. Y al diablo el tuyo también. La vida es demasiado corta para desperdiciarla en miedo. ¿Dónde está? Marina sacó un papel del bolso. Trabaja esta noche en el turno de taxis del aeropuerto, de 10 a 6 de la mañana. ¿Me está diciendo que vaya ahora? Te estoy diciendo que si amas a mi hijo la mitad de lo que él te ama, no desperdicies ni un segundo más. Renata miró el reloj, 9:30. Miró el papel con la dirección. Miró a Marina, quien sonreía con lágrimas en los ojos. Vaya por él, hija, y tráigamelo feliz. Renata agarró su bolsa y sus llaves. Gracias por venir. Gracias a ti por amar a mi hijo como se merece. Renata corrió hacia la puerta. Después de 2 meses de silencio, de miedo, de orgullo, finalmente iba a hacer lo que debió hacer desde el principio. Iba a luchar por su amor. Y esta vez no iba a aceptar un no como respuesta. Renata no había tomado el metro en 5 años. La tarjeta se trabó 2 veces antes de que un estudiante le enseñara cómo pasarla correctamente. El vagón iba lleno. Hombro con oficinistas cansados, estudiantes con mochilas enormes, vendedores ambulantes. Una señora le cedió el asiento. Renata se sintió avergonzada de aceptarlo. Se ve muy nerviosa, mijita, dijo la señora. Voy a ver a alguien importante. ¿Novio? Algo así. Pues vaya rápido. Los buenos se acaban. Renata cambió de línea 3 veces. Se perdió 2. Llegó a la terminal del aeropuerto sudando, con los pies adoloridos de sus tacones. Pero no le importó, porque al final del trayecto estaba Adrián. El área de taxis del aeropuerto era un caos de luces, gritos y motores. Renata preguntó por la base de taxis Rápido del Sur. Un despachador le señaló hacia el fondo. El sector amarillo. Pero no dejan pasar a pasajeros ahí. No soy pasajera. Busco a alguien. ¿Nombre? Adrián Soto. El despachador revisó una tablilla. Está en turno. Regresa en 20 minutos de un viaje. Renata esperó. Cada minuto se sentía como 1 hora. Finalmente, un taxi amarillo destartalado se estacionó. Adrián bajó, estirándose como si le doliera la espalda. Se veía exactamente como en las fotos del investigador. Delgado, cansado, hermoso. Renata caminó hacia él antes de perder el valor. Adrián estaba llenando el reporte de viaje cuando escuchó su nombre. ¿Adrián? Se volteó. El mundo dejó de existir. Renata estaba ahí, real, frente a él, con el cabello despeinado, sin maquillaje, los ojos rojos, la mujer más hermosa que había visto en su vida. ¿Qué haces aquí? Vine a buscarte. No puedes estar aquí, es peligroso, este no es tú. Deja de protegerme. La voz de Renata salió más fuerte de lo que pretendía. Varios choferes voltearon a mirar. Deja de decidir qué es bueno para mí. Deja de alejarte porque crees que no eres suficiente. Renata, la gente está mirando. Que miren. No me importa. Adrián miró alrededor. Los otros choferes observaban con curiosidad. Vamos a mi taxi, podemos hablar ahí. La llevó al auto, cerró las puertas. El ruido del aeropuerto se volvió distante. ¿Cómo me encontraste? Tu mamá. ¿Mi mamá? Fue a mi departamento, me dijo dónde estabas.
Adrián cerró los ojos. Voy a matarla. No, voy a agradecerle eternamente. Renata extendió la mano tocando su rostro. Adrián se apartó como si le quemara. No puedes hacer eso. ¿Por qué no? Porque si me tocas, voy a derrumbarme. Y no puedo derrumbarme. ¿Por qué no? Porque estoy tratando de ser fuerte, de hacer lo correcto, de convertirme en alguien digno de... Ya eres digno, lo interrumpió Renata. Siempre lo has sido. El único que no lo ve eres tú. Mira dónde vivo. Mira lo que hago. Mira. Miro a un hombre que sacrificó todo por su madre, que renunció a un trabajo bien pagado por sus principios. Renata se inclinó hacia él en el pequeño espacio del taxi. Miro al hombre más honorable que he conocido, y me rompe el corazón que no puedas verlo. Tu padre tenía razón. No tengo nada que ofrecerte. Tienes todo lo que necesito. Renata. Confronté a mi padre. Usé mis acciones. Forcé una junta extraordinaria del consejo. Adrián la miró con los ojos muy abiertos. ¿Qué? Gané autonomía, una división independiente. Detuve el matrimonio con Sebastián. Dios mío, mi padre me desheredó. Me declaró muerta para él. ¿Por qué harías eso? ¿De verdad no lo sabes? Adrián negó con la cabeza, incapaz de hablar. Porque te amo, idiota. Porque 2 meses sin ti han sido un infierno. Porque despertar cada día sin escuchar tu voz es como no respirar. Las lágrimas finalmente cayeron por las mejillas de Adrián. Te están quitando todo por mi culpa. No me están quitando nada. Estoy eligiendo una vida auténtica sobre una vida de apariencias. Pero tu familia, tu futuro, tú eres mi futuro. Renata le tomó las manos. Adrián no se apartó esta vez. Deja de cargar todo esto solo. Deja de creer que tienes que llegar a algún punto para merecerme. Pero no tengo... ¿Qué? ¿Dinero? ¿Un título? ¿Un apellido importante? Todo eso. ¿Y sabes qué tengo yo? Dinero que no me hace feliz. Un título que no significa nada. Un apellido que se convirtió en una prisión. Renata se acercó más. Pero contigo esos 20 minutos extra en el auto, esas conversaciones sobre libros, ese momento bajo la lluvia, eso me hizo sentir viva por primera vez. Renata, tengo miedo. ¿De qué? De no ser suficiente. De que un día te despiertes y te des cuenta de que cometiste un error. Entonces déjame pasar cada día demostrándote que te equivocas. No quiero que me rescates. No te estoy rescatando. Te estoy eligiendo. Adrián sollozó. Un sonido roto que salió de lo más profundo de su pecho. No sé cómo hacer esto. Yo tampoco. Pero podemos aprenderlo juntos. Vivo con 2 extraños en 40 metros cuadrados. Yo vivo sola en 60. Podemos encontrar algo juntos. Apenas gano para mantener a mi mamá. Yo tengo ingresos de mis acciones. No es la fortuna Villarreal, pero alcanza. Eso sería vivir de tu dinero. Sería compartir recursos como cualquier pareja. Y cuando termines ingeniería compartiremos los tuyos también. Adrián levantó la vista bruscamente. ¿Cómo sabes de...? Sé lo que mi padre hizo. La beca de la UNAM. La lista negra. Ya no importa. Sí importa. Y voy a ayudarte a aplicar de nuevo, sin la interferencia de mi padre. Renata, no como tu salvadora, como tu compañera. ¿No es eso lo que son las parejas? ¿Apoyarse mutuamente? Adrián finalmente la miró a los ojos. Realmente la miró. ¿De verdad quieres esto? ¿Una vida conmigo? Sin lujos, sin facilidades, empezando desde cero. No quiero empezar desde cero. La decepción cruzó el rostro de Adrián. Quiero empezar desde el día 1, continuó Renata. El día que te conocí, el día que me enamoré de ti, y construir desde ahí. Adrián la besó. No fue como el beso bajo la lluvia, desesperado y urgente. Fue lento, profundo, una promesa. Cuando se separaron, ambos lloraban. ¿Y ahora qué?, susurró Adrián. Ahora vamos a ver a tu mamá, juntos. Es tarde, está en casa, no en el hospital. Mejor, quiero conocer a la mujer que crió al hombre que amo. Marina abrió la puerta de su pequeño departamento y sonrió al verlos de la mano. Ya era hora. Mamá, te pasaste, dijo Adrián. Alguien tenía que hacer algo. Ustedes dos son demasiado tercos. Renata abrazó a Marina impulsivamente. Gracias. Gracias por no darte por vencida con nosotros. ¿Darse por vencida? Imposible. Este tonto es mi hijo. Marina los hizo pasar. El departamento era pequeño pero limpio, lleno de fotos de Adrián en diferentes etapas de su vida. Café, té, algo más fuerte. Mamá, son las 11 de la noche.
Deberías estar durmiendo. Estoy demasiado emocionada para dormir. Finalmente voy a conocer a la chica que tiene a mi hijo, suspirando como adolescente. Renata rió. Por primera vez en meses, rió genuinamente. Pasaron 2 horas hablando. Marina contaba historias vergonzosas de Adrián niño. Adrián protestaba pero sonreía. Renata se sentía como en casa. ¿Tu diabetes está controlada?, preguntó Renata en algún momento. Estabilizada gracias a Dios y a mi hijo terco que gasta todo su dinero en mis medicamentos. Eso va a cambiar, dijo Renata. Vamos a asegurarnos de que tengas todo lo que necesitas. No necesito caridad. La voz de Marina se endureció. No es caridad, es familia cuidándose entre sí. Marina miró a Renata con ojos húmedos. ¿Familia? ¿Si me acepta? ¡Ay, mija! Marina la abrazó. Ya eres parte de esta familia desde el momento en que hiciste feliz a mi hijo. Adrián acompañó a Renata afuera cuando se despidieron. ¿Segura que no quieres que te lleve? Segura. Necesito aprender a moverme en mi nueva realidad. Nuestra realidad. Nuestra realidad. Se besaron bajo la luz tenue del pasillo. Mañana, dijo Adrián. ¿Hablamos de todo? ¿Del departamento, la escuela, el futuro? Mañana hablamos de todo. ¿Renata? Sí. Gracias por no rendirte. Gracias por valer la pena. Renata bajó las escaleras con el corazón más ligero que en meses. Había perdido a su padre. Había ganado una familia. Y finalmente, tenía de vuelta al hombre que amaba. El camino no sería fácil, pero ya no estaba sola, y eso hacía toda la diferencia. Renata llegó al departamento de Adrián a las 9 de la mañana con 2 cafés y una laptop. ¿Lista para planear nuestra vida?, preguntó cuando él abrió la puerta. Ni siquiera he desayunado. Traje molletes. Los compré en la esquina. Adrián la besó antes de dejarla pasar. Buenos días para mí también. Se sentaron en el piso porque no había mesa. La laptop entre ellos, los molletes en servilletas. Primer punto, dijo Renata abriendo una hoja de cálculo. ¿Hiciste una hoja de cálculo? Soy heredera de una empresa automotriz. Las hojas de cálculo son mi lenguaje de amor. Adrián rió. Está bien. ¿Qué dice tu hoja de cálculo? Vivienda. ¿Qué tan rápido puedes salir de este lugar? Mi parte de la renta se paga hasta fin de mes. 2 semanas. Perfecto. Busqué departamentos en renta, Roma, Condesa, Narvarte. Renata, no puedo pagar esas zonas. Nosotros podemos, juntos. No voy a vivir de tu dinero. No vas a vivir de mi dinero. Vamos a compartir gastos proporcionalmente. ¿Proporcionalmente? Tú pones lo que puedas, yo pongo el resto. Cuando termines la carrera y ganes más, ajustamos. Eso no es justo para ti. ¿Justo? Adrián, tú renunciaste a un trabajo bien pagado por mí. Lo mínimo que puedo hacer es... Eso fue mi decisión. Y esta es la mía. Se miraron en silencio. Finalmente, Adrián suspiró. ¿Cuánto estás pensando gastar? 8,000 al mes. 2 recámaras, un baño, cocina equipada. Puedo poner 2,500. Perfecto. Yo pongo 5,500. Renata, no es negociable. Siguiente punto. Escuela. La aplicación a la UNAM tomó 3 días. Renata llamó a contactos que su padre nunca había tocado. No para pedir favores, solo para asegurar que la aplicación se evaluara limpiamente. Los resultados del examen de Adrián hablaron por sí solos. Percentil 98. Otra vez. Esta vez, la carta de aceptación llegó. Adrián la leyó 3 veces sin creerlo. Entré. Realmente entré. Te lo dije. Sin interferencias, eres brillante. Clases nocturnas. Lunes a viernes de 6 a 10. ¿Puedes con el trabajo? Tendré que dejar el turno nocturno. Solo trabajar de día. ¿Alcanza el dinero? Adrián hizo cálculos mentales. Con lo de la renta compartida, sí. Justo, pero sí. Entonces, está decidido. Encontraron el departamento en la Narvarte. No era la Roma, no era la Condesa, pero era limpio, seguro, con buena luz. 60 metros cuadrados, una recámara con closet, sala-comedor, cocineta, un baño pequeño. Es perfecto, dijo Renata. Es minúsculo comparado con lo que conoces. Es nuestro, eso es lo único que importa. Firmaron el contrato ese mismo día. Los siguientes meses fueron un torbellino. Renata se sumergió en su división independiente. 10 empleados. Proyectos de movilidad urbana que su padre jamás habría aprobado. Las primeras semanas fueron caóticas, luego estresantes, luego
emocionantes. Su primer contrato llegó al mes 3, una flotilla de autos eléctricos para una empresa tecnológica. «¡Lo conseguimos!», gritó entrando al departamento. Adrián levantó la vista de sus libros de cálculo. El contrato de Voltec, firmado. Se abrazaron girando en la pequeña sala. «Estoy orgulloso de ti. Estoy orgullosa de nosotros». Adrián comenzó clases en agosto. El primer día llegó a casa a las 11 de la noche, exhausto pero con los ojos brillantes. «¿Cómo estuvo?», preguntó Renata desde el sofá donde lo esperaba. «Increíble, difícil, aterrador». Se dejó caer junto a ella. «Soy el alumno más viejo de la clase. Y me siento como si hubiera esperado toda mi vida para esto». Porque así fue. Adrián recostó la cabeza en su regazo. Renata le acarició el cabello. «¿Sabes qué es lo más raro? Sé que soy feliz, como genuinamente feliz. A pesar del cansancio y el estrés y las noches sin dormir. Yo también. ¿No extrañas tu vida anterior?». Renata pensó en la mansión, las cenas formales, los eventos sociales, el vacío. Ni un segundo. 6 meses después del reencuentro, se mudaron oficialmente al departamento de la Narvarte. No tenían muchas cosas. Muebles de segunda mano, platos desiguales, 2 toallas cada uno, pero era suyo. La primera noche desempacaron hasta las 9. Pidieron comida china. Comieron sentados en el piso porque la mesa no llegaba hasta el día siguiente. «Brindemos», dijo Renata levantando su refresco. «¿Por qué?». «Por nuestro hogar, por nuestro hogar», repitió Adrián chocando su lata contra la de ella. Después de comer, Renata puso música en su teléfono. Una canción lenta. «Baila conmigo». «¿Aquí? ¿Ahora? Aquí. Ahora». Adrián se puso de pie, extendiéndole la mano. Bailaron en la sala vacía, descalzos, rodeados de cajas. No había orquesta, no había piso de mármol, no había vestidos de diseñador. Solo ellos dos, moviéndose lentamente bajo la luz tenue de una lámpara que habían comprado en el mercado. «¿Sabes qué pensé la noche de la lluvia?», susurró Renata. «¿Qué? Que nunca volvería a ser feliz si te perdía. ¿Y ahora? Ahora sé que tenía razón». Adrián la hizo girar suavemente. «Renata, ¿eres feliz?». Ella lo miró a los ojos, esos ojos que la habían visto desde el retrovisor durante 2 años, que la habían sostenido durante la tormenta. «Más que nunca en mi vida». «Bien, porque planeo mantenerte así durante los próximos 50 años». «¿50? ¡Qué ambicioso!». «Está bien, 60 entonces». Renata rió y apoyó la cabeza en su hombro. «¿Adrián?». «Sí, gracias». «¿Por qué?». «Por no rendirte, por dejar que te amara, por construir esto conmigo. Debería ser yo quien te dé las gracias». «Entonces estamos iguales». La canción terminó, pero siguieron bailando. Afuera la ciudad seguía su ritmo frenético. Autos, gritos, bocinas. Pero adentro, en su pequeño departamento de la Narvarte, había paz. Esa noche, acostados en su cama nueva, también de segunda mano, Adrián tomó la mano de Renata en la oscuridad. «¿Sabes lo que voy a hacer cuando me gradúe?». «¿Qué?». «Voy a pedirte que te cases conmigo de la manera correcta». Renata sintió que el corazón se le aceleraba. «De la manera correcta, con anillo, de rodillas, todo el protocolo. No necesitas». «Sí necesito. No porque el mundo lo espere, porque quiero hacerlo bien». «Ya lo estás haciendo bien». «Entonces mejor». «Quiero hacerlo mejor». Renata se volteó para mirarlo en la oscuridad. «¿Me estás diciendo que tengo que esperar 4 años para casarme contigo?». «Bueno, cuando lo pones así, porque si es así, voy a ser muy infeliz». Adrián se rió. «¿Qué propones?». «Propongo que nos casemos cuando estemos listos, no cuando cumplas algún requisito arbitrario». «¿Estás pidiendo que nos casemos?». «Tal vez». «Tal vez». «Está bien, sí te estoy pidiendo que nos casemos». Adrián la besó en la frente. «Déjame terminar al menos el primer año de ingeniería. Después hablamos». «Es un trato». «Renata». «Sí, te amo. Más de lo que las palabras pueden expresar. Yo también te amo». Se quedaron dormidos así, con las manos entrelazadas, soñando con el futuro. Un futuro que estaban construyendo juntos. Un día a la vez. Mientras tanto, en una mansión en Lomas de Chapultepec, Gonzalo Villarreal miraba reportes financieros de la división de su hija. Crecimiento del 25%. 3 contratos nuevos. Proyecciones positivas. Cerró la carpeta con más fuerza de la necesaria. Luciana entró a la habitación. «¿Cuánto tiempo más vas a fingir que no existe?». «No sé de qué hablas». «Es tu hija, Gonzalo». «Ya no tengo hija».
Eso es lo que dices, pero llevas 3 meses revisando sus reportes financieros cada semana. Solo monitoreo riesgos corporativos. Claro, riesgos corporativos. Luciana dejó un sobre en el escritorio. ¿Qué es esto? Una invitación. Van a celebrar 6 meses de la división. Pequeño evento para clientes. No voy a ir. No te está invitando. Sebastián Torres está en la lista de invitados. Pensé que querrías saberlo. Gonzalo abrió la invitación. Leyó el nombre de su hija en la parte superior. Renata Villarreal, directora general de Villarreal Movilidad Sustentable. Había usado el apellido. A pesar de todo, había usado el apellido. Sigo sin ir, dijo cerrando la invitación. Como quieras. Luciana salió dejándolo solo con sus pensamientos. Y con una invitación que, contra su voluntad, guardó en el cajón de su escritorio. En lugar de tirarla a la basura, el cambio lento e inevitable había comenzado. Pero esa es una historia para otro día. Por ahora, Renata y Adrián dormían en paz, juntos, finalmente en casa. Un año después de aquella noche en el aeropuerto, Renata se miró en el espejo de su pequeño departamento. El vestido era simple, blanco hasta la rodilla, sin velo. Lo había comprado en una boutique local, no en casa de diseñador. Era perfecto. ¿Lista?, preguntó Marina desde la puerta. Más que lista. Marina se acercó y le arregló un mechón de cabello. «Estás hermosa, hija». «Gracias, mamá». La palabra salió naturalmente. Marina se limpió las lágrimas. «Ay, no me hagas llorar antes de llegar a la iglesia». «Tú empezaste». Se abrazaron, 2 mujeres que el destino había unido a través del amor. «¿Cómo está?», preguntó Renata. «Nervioso. No ha parado de caminar de un lado a otro. ¿Crees que se arrepienta?» «Mi hijo, imposible. Ese muchacho lleva soñando con este día desde que te conoció. La iglesia era pequeña, apenas 50 personas. Amigos verdaderos, no lista de obligaciones sociales. Mauricio Zamora estaba ahí, Patricia Ruiz también, compañeros de clase de Adrián, empleados de la división de Renata, gente que los conocía de verdad. Renata caminó sola por el pasillo. No necesitaba que nadie la entregara. Ella se estaba entregando a sí misma. Adrián la esperaba al frente, con un traje sencillo pero impecable. Cuando sus ojos se encontraron, sonrió con lágrimas en las mejillas. La ceremonia fue breve, sin pompa, sin excesos, solo 2 personas prometiendo amarse en lo bueno y en lo difícil. «Acepto», dijo Renata. «Acepto», respondió Adrián. El beso fue suave, dulce, cargado de promesas. Cuando se voltearon hacia los invitados, Renata vio una figura en la última banca, su madre. Luciana llevaba un vestido discreto, los ojos rojos de llorar. Después de la ceremonia se acercó con cautela. «Mamá, Renata, estás hermosa. No sabía que vendrías. No podía faltar, eres mi hija». Se abrazaron, algo tenso pero genuino. «Tu padre», comenzó Luciana. «No tienes que...» «Déjame terminar. Tu padre no vino. Todavía es demasiado orgulloso para eso». «Lo sé, pero me pidió que te diera esto». Luciana sacó un sobre del bolso. Renata lo abrió con manos temblorosas. Dentro había un documento legal, la transferencia de un pequeño terreno en Querétaro que había pertenecido a su abuelo, y una nota escrita a mano, para que construyan algo propio. GV. No era una disculpa, ni un abrazo, ni aceptación completa, pero era un paso. «Dice que ha estado siguiendo tu división, que estás haciendo un buen trabajo». ¿De verdad dijo eso? Con esas palabras exactas, aunque tardó 20 minutos en admitirlo. Renata rió entre lágrimas. «¿Crees que algún día que se disculpe? No lo sé. Tu padre es terco, pero está cambiando. Lento, pero cambiando. Es suficiente por ahora». La recepción fue en un restaurante pequeño de Coyoacán. Comida mexicana auténtica. Mariachi. Baile. Adrián dio un discurso corto. «Hace 2 años, abrí la puerta de un auto para una mujer que cambiaría mi vida. No lo sabía entonces, pero ella sí». Miró a Renata con amor absoluto. «Gracias por verme cuando nadie más lo hacía. Gracias por pelear cuando yo tenía miedo. Gracias por elegirme todos los días. Y gracias por estos 2 años de felicidad. Espero con ansias los próximos 60. Los invitados aplaudieron. Renata se limpió las lágrimas. Después del vals, Adrián la llevó afuera. «Tengo un regalo». «Adrián, dijimos que no regalos». Pues rompí la regla. La llevó al estacionamiento. Ahí, brillando bajo las luces, había un auto antiguo restaurado.
Un Volkswagen Sedán del 1975, pintado de azul cielo. ¿Lo restauraste tú? En las clases de taller mecánico. Llevo trabajando en él 6 meses. Renata tocó el metal con reverencia. Es hermoso. Es nuestro. Ya no más auto de la familia Villarreal. Ya no más taxi prestado. Adrián abrió la puerta del pasajero. Nuestro auto. Para nuestros viajes. Te amo tanto que me duele. Bien. Porque esa es exactamente la intención. Manejaron por la ciudad después de la recepción. Tomaron la ruta panorámica, la misma que Adrián había tomado cientos de veces cuando era su chofer, pero ahora era diferente. Ahora eran iguales, compañeros, esposos. ¿Recuerdas la primera vez que tomamos esta ruta?, preguntó Renata. Segunda semana de trabajo. Me pediste que pasara por Chapultepec aunque estaba en dirección contraria. Quería más tiempo contigo. Lo sé, siempre lo supe. ¿De verdad? ¿Crees que un hombre puede tomar accidentalmente la ruta larga 100 veces? Era tan obvio como tú. ¿Y por qué nunca dijiste nada? Porque era feliz con esos minutos extras. Aunque no pudiera tenerte, al menos podía escucharte. Renata le tomó la mano sobre la palanca de velocidades. Ahora me tienes para siempre, para siempre. Pasaron por el lago de Chapultepec. Las luces se reflejaban en el agua como estrellas caídas. ¿Hacia dónde vamos?, preguntó Renata. A casa. ¿A nuestro departamento? A donde sea que estemos juntos. Eso es casa. 1 año y medio después de aquella noche bajo la lluvia, Renata y Adrián habían construido una vida. No era la vida que sus familias esperaban. No era la vida de revista. No tenían mansiones ni fiestas extravagantes, pero tenían algo mejor. Tenían conversaciones a medianoche sobre los sueños de Adrián de diseñar autos eléctricos. Tenían sábados ayudando a Marina con sus citas médicas, su diabetes finalmente controlada. Tenían domingos en el mercado comprando verduras, discutiendo sobre cuál salsa era más picosa. Tenían el orgullo de ver crecer la división de Renata. 10 empleados se habían convertido en 25. Los proyectos de movilidad sustentable estaban ganando reconocimiento. Tenían la satisfacción de ver a Adrián en el cuadro de honor de la UNAM. Mejor promedio de su generación. Tenían noches de estudio donde Renata le preparaba café mientras él resolvía ecuaciones. Tenían mañanas donde él le hacía el desayuno antes de que saliera a juntas importantes. Tenían bailes espontáneos en la cocina, peleas tontas sobre quién había dejado la luz prendida, reconciliaciones que terminaban en besos. Tenían una vida real, imperfecta, auténtica, suya. Esa noche, después de la boda, entraron a su departamento como esposos. Bienvenida a casa, señora Soto. Técnicamente soy Villarreal Soto. Eso es demasiado largo para los documentos. Entonces solo Renata. Y tú solo, Adrián. Me parece perfecto. Bailaron otra vez en su sala. Sin música esta vez. Solo el sonido de sus respiraciones. ¿Feliz?, preguntó Adrián. Más que nunca. ¿Sin arrepentimientos? Ni uno solo. Ni siquiera de la mansión, los viajes, la vida fácil. Especialmente no de eso, porque nada de eso era vida. Era una actuación. Renata apoyó la cabeza en su pecho. Esto es vida, tú y yo, nuestros sueños, nuestras peleas, nuestro amor. Suena bien cuando lo pones así. Suena perfecto. Se quedaron así, meciéndose lentamente en su pequeño departamento. Afuera, la Ciudad de México nunca dormía. Millones de historias desarrollándose simultáneamente. Pero la de ellos era especial, porque había comenzado con una confesión bajo la lluvia, había sobrevivido tormentas familiares y barreras sociales, y había florecido en algo hermoso y verdadero. El amor no necesitaba mansiones, no necesitaba apellidos importantes, no necesitaba aprobación de nadie, solo necesitaba 2 personas dispuestas a elegirse todos los días. Y Renata y Adrián se habían elegido, desde el día 1, y seguirían eligiéndose hasta el último. ¿Qué te pareció la historia de Renata y Adrián? Déjanos tus comentarios aquí abajo. En una escala del 0 al 10, ¿qué calificación le darías a esta historia? Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias.